Siempre agradecido contigo, genio terrícola, por darnos vida para acompañar la vida de otros. Gracias por tanto. Honraremos tu memoria. Luz en tu camino de regreso a casa. Akira, no tuve el privilegio de conocerte y me hubiera gustado decirte, interpretar a Piccolo me ha permitido aprender que la humanidad siempre tiene la posibilidad de mejorar. Cambiar vidas para bien es maravilloso, pero unir vidas de todo el planeta es un milagro. Hasta siempre, Akira. Te amamos, querido Akira Toriyama. Gracias por permitirnos caminar contigo. Vuela alto. Te amamos y te mandamos muchos Kamehameha. Bienvenidos a Anime en Pánico. Bueno, hoy es un día difícil, ¿no? Como muchos de ustedes sabrán, hace ya un par de horas se reveló que un comunicado por parte de Dragon Ball oficialmente que nos decía que el maestro, el creador Akira Toriyama había fallecido. Esto a sus, como saben, 68 años. Él llevaba ya 45 años creando obras de distintos tipos. Doctor Slump, Sandland, muchas otras obras que tuvo, pero creo que todos aquí en su mayoría lo conocimos por Dragon Ball y el impacto que esta obra tuvo en nuestras vidas, su popularidad y bueno, fue lo que dio, yo creo, un auge al anime en tiempos recientes, lo que hizo que el mundo conociera este tipo de obras y que pudieran llegar a todos lados. El motivo de su fallecimiento lo relata la misma carta. El motivo de su muerte fue un hematoma subdural, que básicamente es un cúmulo de sangre en el cerebro que se acumula y hace presión. Los síntomas son varios. La persona puede empezar a sentirse mareada, puede empezar a decir incoherencias porque el cerebro está sufriendo una crisis en el momento. Al momento y sol de este día no sabemos exactamente qué fue lo que provocó el hematoma, si fue una caída o fue simplemente un coágulo que se reventó en el cerebro. Simplemente sabemos el padecimiento, no la causa. Correcto. Y bueno, también creo que cabe decir que este suceso ocurrió el 1 de marzo. Es decir, ya llevaba para cuando se dio el comunicado, ya llevaba una semana de haber fallecido Toriyama. Esto se hizo de esta manera porque la familia quería hacer un velorio y todos los ritos funerarios de manera privada, ya que debido obviamente a la prioridad que tenía Toriyama, pues se iban a ver muy expuestos a la prensa, a tal vez un poco de acoso en un momento difícil. Y es por eso que prefirieron no decirle literalmente a nadie y simplemente ellos pues hacer todo por su cuenta. Ahora, después de que terminó todo esto y que ya habían terminado todo y que hicieron lo necesario con su cuerpo, ya empezaron a revelarlo al público. Aunque sí dejaron en claro que no querían tener ningún tipo de regalos, flores, objetos o recibir cualquier cosa, ¿no? O sea que básicamente querían vivir su duelo en paz y tranquilos. Ahora, esto obviamente nos sorprendió a todos, yo seré completamente honesto, nosotros estábamos de hecho en la grabación de este podcast, en el pre-podcast, y nos enteramos de esta noticia y pensamos que era falsa. De hecho tuvimos que confirmarlo de nuevo. Esto se dio a través de todas las redes de Dragon Ball, de los twitters oficiales, la página web, en todos lados estaba. Entonces comprobarlo como información verídica desgraciadamente no fue algo difícil. Así que una vez que lo hemos confirmado, procedemos a tener esta conversación con ustedes. Y es por eso que tomamos la decisión de presentar el podcast, aunque no sea el día normal, ¿no? Sino tratar de traerles esto lo antes posible. Y bueno, teniendo en cuenta todo esto de lo que hemos hablado, muchas personalidades dentro del mundo del espectáculo han reaccionado obviamente a la muerte de Toriyama, pero voy a leer algunas que me parecieron un poquito interesantes, porque a veces uno piensa que, ok, era una persona que hacía anime, que hacía manga, que tenía un montón de historias, pero ¿hasta qué punto tenía un impacto? ¿Qué tanta gente lo conocía? ¿Cómo reaccionó el mundo? Bueno, creo que ya tú sabes que en todos los noticieros al día de hoy estuvo sonando su nombre. En México hubo una maratón de películas de Dragon Ball en una cadena de televisión durante todo el día para conmemorar básicamente su vida. O sea, es un impacto a nivel mundial, o sea, en Europa, en Asia, en América, en todos los lados está todo el mundo, personalidades que tú dirías que son súper famosos. Todo el mundo conocía a Dragon Ball y le tenía un cariño inmenso al hombre que era Akira Toriyama. Por ejemplo, uno de ellos era Jackie Chan, que
Yo no sabía que había conocido en persona a Toriyama en su juventud y se llevaban bien. Y él había publicado en sus redes que Akira Toriyama Sensei, gracias por haber creado tantas obras clásicas. Tus obras estarán eternamente presentes en este mundo. Descansa en paz, gran maestro. También otro fue Eiichiro Oda. Ese te lo dejo a ti, Boy. Era demasiado pronto. El vacío que dejas es demasiado grande. Me llena de tristeza pensar que no te volveré a ver. Te he admirado desde que era un niño e incluso recuerdo la primera vez que me llamaste por mi nombre. También recuerdo aquel día regresando a casa junto a Kishimoto que nos llamaste amigos. También recuerdo nuestra última conversación. Él fue una de las personas que tomó el relevo en una época donde parecía que leer manga te hacía ser más estúpido. Y consiguió crear una donde tantos niños como adultos disfrutaban leyendo manga. Nos enseñó las maravillas que el manga podía hacer y podíamos entrar en esos mundos. Él me aportó eso. Era como ver a un héroe seguir hacia adelante. La emoción y el entusiasmo que debió experimentar al serializar Dragon Ball se encuentra ahora en las raíces de la infancia de toda una generación, en cualquier tipo de industria, no solo en la del manga. Unas raíces que emergen ahora como un gran árbol para los mangakas de mi generación que se encuentran en su misma situación. Cuanto más me acercaba a la obra de Toriyama, más pude apreciar todo lo que significaba. Algo casi aterrador, pero estaba feliz al volver a ver de nuevo su tranquilidad, porque realmente queríamos al maestro Toriyama desde lo más profundo de nuestro corazón. Me gustaría expresar mi respeto y gratitud al legado creativo que nos deja el maestro Toriyama y orar por su descanso. Espero que el cielo sea tan placentero como lo imaginaste. Atentamente, Eiichiro Oda. Tranquila, ya pasó. Ya, es muy triste. Sí, es bastante triste la carta de Oda. También otra de las personas que se pronunció fue Masako Nozawa, que es la voz original de Goku, la señora que lo ha hecho durante tantísimos años, que dice: no quiero creerlo, mi cabeza está vacía porque de verdad no quiero pensar ya en ello. Aún así, cada vez que veo a Goku, recuerdo lo que me dijo Toriyama Sensei: vas a cuidar de mi Goku, ¿no? Aprecio tanto ese momento, me hace pensar: me quedaré al lado de Goku hasta que se me acaben las fuerzas por completo para vivir. Sensei, por favor cuídanos desde los cielos y esperamos que te vayas en paz. Y otra persona también que se expresó a esto fue Masashi Kishimoto, la voz de Naruto. ¿Editor? Kishimoto escribió esto en un comunicado oficial en Twitter diciendo: sinceramente, no sé el qué o cómo debería escribir esto sobre algo tan repentino. Por ahora me gustaría expresar mis pensamientos y sentimientos hacia Toriyama Sensei, algo que hubiese deseado que me preguntara algún día. Crecí con Dr. Slump en los primeros años de colegio y con Dragon Ball en los finales. Tener sus mangas conmigo ha sido algo natural para mí a lo largo de mi vida. Incluso si tenía un mal día, ver Dragon Ball cada semana me hacía olvidar mis problemas. Un momento de alivio para un chico de pueblo que no tenía nada, porque Dragon Ball era realmente divertido. Y no fue hasta que entré a la universidad cuando, de un día para otro, Dragon Ball, que me había acompañado toda mi vida, acabó tras tantos años. Un sentimiento de pérdida que me dejó sin saber cómo seguir adelante. Pero al mismo tiempo me ayudó a comprender la grandeza del maestro que había creado Dragon Ball. Yo también quería hacer lo mismo. Al seguir los pasos de mi maestro y aspirando a ser mangaka, aquel sentimiento de pérdida fue desapareciendo, porque hacer manga era divertido. Fui capaz de volver a divertirme gracias a mi maestro. Él siempre fue mi guía. Lo admiraba. Siento decir esto, pero quería mostrar mis agradecimientos por todo a mi maestro. Para mí, él fue el dios que me salvó y el dios del manga. La primera vez que nos conocimos en persona estaba tan nervioso que no pude ni hablar. Siento ahora un vacío más grande que el que sentí cuando finalizó Dragon Ball. Sigo sin saber cómo gestionar todo lo que siento ahora mismo. En este momento no puedo ni siquiera leer Dragon Ball. Siento que no he podido transmitirle a mi maestro todo lo que me gustaría. Gente de todo el mundo seguía esperando tu próximo trabajo. Si aquel único deseo de Dragon Ball fuese real, perdón, quizás sería algo egoísta, pero es triste, maestro. Gracias a Akira Toriyama por regalarnos todas tus maravillosas obras durante los últimos 45 años. Y gracias por tu arduo trabajo. Estamos seguros de que tus familiares deben seguir profundamente dolidos por tu pérdida. Por favor, cuídense. Rezo para que el señor Akira Toriyama descanse en paz. Atentamente, Masashi Kishimoto. Ellos no fueron los únicos. También a todo esto obviamente se unieron las voces en español: Lalo Garza, Gerardo Reyero, René García, Mario Castañeda, obviamente, Laura Torres. Todas las voces que nosotros conocimos durante todos estos años también estuvieron publicando en sus redes sociales. Y obviamente yo creo que para el mundo ha sido un golpe muy fuerte, porque creo que es extraño sentirse tan mal y tan dolido por una persona que ni siquiera llegaste a conocer en la vida real, por así decirlo, y aún así te afecte tanto su muerte, porque eres muy allegado a su trabajo y ya es algo que es parte de ti mismo.
Ya lo que él hizo no solo es un ente independiente que puedes ir y ver. Ya hablar de Goku, de sus amigos, de las nuevas entregas, de las películas, ya es algo que fue parte de nuestras vidas. Es algo que nosotros vivimos junto con todos ellos. Es algo que estaba ahí en todos lados de internet. Es algo que hasta nuestros padres ubicaban cuando nosotros hablamos de anime. Y era la primera referencia que a ellos se les ocurría en su cabeza. Era una conexión con nuestros amigos, con nuestros padres y a veces hasta con el mundo mismo. Dragon Ball era demasiado grande. Y todo esto fue gracias al señor Toriyama. Pero teniendo en cuenta lo que él es, lo que hizo y el impacto que tuvo, quisiéramos hacer un pequeño homenaje a su vida. Y aprovecharemos este espacio para decirles quién fue Akira Toriyama. Es decir, qué fue lo que hizo durante su vida. Lo conocemos por Dragon Ball, pero ¿qué más? ¿Qué realmente es lo que sabemos sobre él? Así que gracias por acompañarnos. Vamos a ver la vida y obra de un grande, Akira Toriyama. Akira Toriyama. Él nació el 5 de abril de 1955 en Nagoya, en Japón. Él pasó una infancia en donde le era difícil entretenerse. No había realmente muchas cosas. Estábamos hablando de que él creció en el Japón post Segunda Guerra Mundial. En este momento apenas la industria del manga estaba surgiendo. Japón tenía varias películas y una industria local bastante fuerte, pero el cine era caro y él no venía de una familia precisamente de dinero. Así que se interesó mucho por el manga, que por si no sabes, la palabra manga significa papel barato, y su auge fue precisamente en el Japón de la posguerra, porque era lo único que tenían los chicos en ese momento para entretenerse. Al quedar maravillado por todo este manga, él empezaba a dibujar sus propias historias, sus propios personajitos, hacía dibujos para sus amigos en la escuela, y de hecho no le fue para nada mal, incluso participó en algún par de concursos de dibujo, los cuales él había ganado. Con toda esta motivación que él tenía por el dibujo, después de lo bien que le había ido en su infancia y que sus amigos lo reconocieran por sus dibujitos chistosos, él decidió dedicarse a ello. Pero en ese momento, pues estamos hablando de que Japón todavía era un lugar un poquito cerrado, por lo que estudió directamente diseño gráfico. Y aunque él siempre lo hizo con el objetivo de dibujar sus personajes, lo cierto es que no pudo conseguir trabajo de esa área. Estuvo trabajando durante un tiempo en una empresa de publicidad en horarios laborales un poco fuertes y era un trabajo que él de verdad odiaba. Él por su cuenta seguía intentando hacer dibujos, sobre todo de Disney, de copias de las obras de Osamu Tezuka, que para que no lo sepa, Osamu Tezuka es el que es considerado el padre del anime, fue el creador de Astro Boy y el de muchas de las películas de anime de los 50, 60 y 70. Y fue gracias a él que la industria de anime, por así decirlo, pudo crecer tan rápido dentro de Japón. Entonces, pues todos los niños de Japón conocían las obras de Tezuka. Creo que Tezuka era para los chicos japoneses lo que Toriyama es ahora para nosotros. Entonces, inspirado por él es que él seguía dibujando cada día. Y de hecho uno de los concursos de dibujo que él ganó, porque les dije, no solo fue de Tezuka, también él era fanático de Disney. Y el primer concurso de dibujo que ganó lo hizo increíblemente con una ilustración de 101 Dálmatas. O sea, Toriyama hacía fanarts de Disney. Eso es un dato que ni siquiera yo conocía antes de esta investigación. Y bueno, después de trabajar algo dentro de la agencia de publicidad, sintió que eso no daba para nada, que sentía que su vida se estaba desperdiciando, así que decidió hacer un salto de fe. Y es que pidió trabajar dentro de la revista Shonen Jump, la que conocemos por actualmente ser la revista de manga más grande del mundo, la que ha publicado Naruto, One Piece, Bleach, Kimetsu no Yaiba y, como todos sabemos, es la que en un futuro va a publicar Dragon Ball. Pero la cosa aquí es que no le dieron el trabajo. Le dijeron que participara en un concurso de ellos mismos y si le iba bien, chance y les dejaban publicar dentro de su revista. Chicos, ¿saben cuál fue ese concurso en el que él participó? ¿Fue el mismo concurso en el que estaba Psycomic? Correcto, los premios Tezuka. Wow. Y Toriyama no ganó esa edición de los Tezuka. De hecho, llegó a las finales, pero no ganó. Y aún así, la Shonen Jump le permitió publicar un trabajo corto dentro de su revista, y esto pasó en 1978. Entonces fue la primera oportunidad que tuvo de presentar un trabajo de relevancia dentro de la Jump.
Y aquí él participaría haciendo 3 historias, porque no solo le dejaron una, le dejaron hacer 3 one-shots para la Jump. El primero y el segundo, que serían Wonder Island 1 y 2, que estos los publicaría en 1979. Y básicamente son unos personajes raros que están dentro de una isla que está llena de monstruos, personas extrañas y así, en donde un piloto de avión se queda varado y tiene que encontrar la manera de salir de la isla. Y en la parte número 2, Wonder Island 2, que es un ladrón de bancos que llega a la isla y después de esto un detective que lo está buscando para meterlo preso, pues tiene que sobrevivir en la isla en lo que encuentra el ladrón de bancos, ¿no? Más que nada, todos estos dos estaban basados en la comedia, fue el fuerte de Toriyama, como ya sabes, durante mucho tiempo. De ahí sacó otra historia llamada Today's Highlight Island, que esta fue ya en 1979, que se trataba de un chico que le encantaba la comida y hacía chistes alrededor de eso porque le tenían que extraer una muela, entonces hacía dramas. Y después de eso, publicaría también en el 79, en agosto, una historia llamada Tomato, que es de una chica policía, que era sobre una chica policía súper sexy que empezó a trabajar en una comisaría y todos los chicos de la comisaría se morían por ella, pero la tipa era súper impuntual, muy caótica, y todo el punto pues para producir risas con la relación entre todos los personajes. Después de tener todas estas historias cortas, finalmente le dieron la luz verde para que publicara una historia larga, ¿vale? Esta llegaría en 1980 y es una que muchos de nosotros ya conocemos y si no seguramente nuestros padres sí la conocen, que es Doctor Slump, que es la famosa serie de un doctor básicamente que crea una chica robot que termina teniendo poderes llamada Arale. No sabía que Arale venía de una historia aparte de Dragon Ball. Sí, no, Arale tiene su propia historia, fue todo un tiraje de 1980 a 1984. Y de hecho lo que le había gustado a la Jump en aquel entonces fue de que casi no habían mangas protagonizados por mujeres y mucho menos por niñas que no fueran de drama, como en su momento fue Heidi o Candy Candy, ¿no? Entonces en este momento era más algo como de diversión y de acción, pero con niña. Entonces era algo bastante fresco para la época y por eso le dieron el visto bueno a Toriyama de que lo siguiera haciendo. Y fue un éxito, o sea, en realidad le fue un bastante éxito. La base del dinero que construyó Toriyama y con el cual pudo mantenerse durante bastante tiempo fue gracias a Dr. Slump originalmente. Y de hecho hasta ganó varios premios y todo, y tuvo su propio club de fans, que de hecho su club de fans, el Akira Toriyama Preservation Club, empezó gracias a los seguidores de Dr. Slump. Mucho antes de que siquiera existiera Dragon Ball, ya Toriyama tenía su club de fans y toda la cosa. Y bueno, o sea, incluso te puedo decir que solamente en Japón, Dr. Slump vendió 35 millones de copias en menos de un año después de su lanzamiento. O sea, fue todo un fenómeno. O sea, de verdad era una mina de oro para Toriyama Dr. Slump. Y bueno, ya después Dr. Slump culminaría con 18 volúmenes y se le haría su adaptación al anime, que pues tendría 240 episodios. Y bueno, la adaptación del anime de hecho comenzó después de haber terminado el manga. Como recuerdan fue en el 84, pero el anime comenzó hasta el 86. Entonces, durante todo ese tiempo, pues ya tenían dónde basarse la historia, no tuvieron que poner relleno ni nada, porque pues ya tenían todo el guión hecho, por así decirlo. Y bueno, después de esto haría varios one-shots, como sería el de Escape, Pink, Polaroid y varios otros. De hecho, también tiene uno llamado Chobit. No confundir con Chobits, no es el otro anime, no, este es un one-shot llamado solo Chobit. Pero después de haber terminado Arale, empezó a hacer algunos dibujos replicando a personajes de una historia llamada Viaje al Oeste, la cual es la historia asiática más conocida que de hecho hay. Esta es una historia de 1590, 1600, es bastante antigua y en ella se describía como había un personaje el cual tenía que atravesar entre la China e India durante varios lugares para ir recolectando artefactos divinos para que de esa manera al final se le pudiera cumplir un deseo. ¿Te suena esta historia? Pues bueno, Akira Toriyama empezó a hacer a cada uno de los personajes hacer un equivalente en su estilo de dibujo. A Goku, a Puak, que sí, ya sabes de dónde viene, a Oolong, que de hecho era un monje, entre muchos otros. Y sí,
esta historia que él está dibujando, esta réplica de los personajes que hizo de Viaje al Oeste, la terminó convirtiendo en su propia historia llamada Dragon Ball. Y sí, básicamente los artefactos divinos fueron cambiados por las esferas del dragón y al final al dios al que le va a hablar para pedirle el deseo pues sería Shenlong. El primer volumen de Dragon Ball se lanzaría en 1984 dentro de la misma Shonen Jump. Y al final tendría un total de 42 tomos, lo cual es una barbaridad. Para que tengas un contraste, por ejemplo, Kimetsu no Yaiba tiene un total de 22 tomos. Entonces, estamos hablando de casi el doble de una historia normal, ¿no? Como la de Kimetsu, que de por sí es algo larga. Y en total fueron 519 capítulos que hubieron de manga. Terminó la publicación finalmente en 1995. Y la verdad es que estos años fueron extremadamente pesados para Toriyama. Él primero se sentía frustrado porque no tenía tiempo, pero para nada. Tenía una rutina extremadamente pegada en donde se levantaba a las 8 de la mañana y se dormía a las 4 de la mañana diario, incluyendo fines de semana, con todo el tiempo casi dedicado exclusivamente para las mañanas de avanzar a la historia y las tardes y noches para dibujar. Y esto duró desde el 84 hasta el 95, más de 10 años solo trabajando en esto. De hecho, él incluso comentaba que luego se le ocurrían otras historias y otros personajes en los que quisiera trabajar, pero no tenía tiempo. Así que muchos de esos los hizo como bocetos y los dejaba tirados porque pues no... Simplemente no tenía tiempo. O sea, vivía y moría por Dragon Ball. De hecho, incluso cuenta que había días donde cuando se aproximaban las fechas de entrega, él dormía 15 o 20 minutos, nada más, durante todo un día. Porque pues tenía que trabajar sí o sí. Y esto le pasó factura a su salud. Y bueno, un segundito. Y claro, lo bueno de todo esto es que, a menos de manera rentable, sí él pudo cobrar bastante bien por esto, cosa que dejó sus bolsillos, digamos, un poco llenos. Pero incluso después de haber hecho Dragon Ball, él no se detuvo de participar en otras historias. Pero la verdad es que sí tuvo un burnout, o sea, como un cansancio extremo por Dragon Ball. Y es por eso que después de que terminó el tiraje original de Dragon Ball, dejó completamente de trabajar en ello. Aquí quiero hacer un paréntesis muy rápido. Seguramente ustedes conocen a Dragon Ball, pero déjenme decirles que si han visto solo la adaptación animada, Dragon Ball lo conocen como el Goku chiquito, que es cuando Goku tiene como por ahí de 11, 12, 13 años, y son todas las aventuras de la Patrulla Roja, y termina con la pelea contra Piccolo. Y luego, ustedes seguramente conocerán el Dragon Ball Z. Ahora, el Dragon Ball Z ya digamos que es el Goku grande, que empieza con lo de la saga de los Saiyajins, lo de Freezer y que termina finalmente en lo de Majin Buu. Pues déjame te digo una cosa, cuando yo hablo del manga de Dragon Ball, lo hablo como que si fuera un todo, porque en el manga de Dragon Ball no existe Dragon Ball y Dragon Ball Z, es todo solamente Dragon Ball. El Z solamente fue para dividir el anime en 2 temporadas. Y se dice que cuando se lanzó la propuesta, esto es un rumor, todavía no sé si sea cierto, que cuando se lanzó Dragon Ball Z, cuando querían ponerle el nombre a la segunda temporada de Dragon Ball, Toriyama lo escribió como Dragon Ball 2. Pero que como Toriyama no estaba acostumbrado a escribir, digamos, números tan bonitos, la gente pensó que era un Z y le pusieron Dragon Ball Z. Y cuando le preguntaron a Toriyama de por qué le puso Dragon Ball Z, él dijo, le puse Z. Es que es la última letra del alfabeto y como es la última parte de Dragon Ball, porque en ese tiempo era lo que él pensaba, que iba a ser la última parte de Dragon Ball, pobre, pues dijo, pues así como va a terminar la historia, pues el Z es como para indicar su final, ¿no? Y bueno, es por eso que empezó a transmitirse esta diferencia entre Dragon Ball y Dragon Ball Z, que por cierto empezó a partir del anime de 1986, fue cuando empezaría. O sea, ya tiene sus años, o sea, Dragon Ball ya está grande. Y de hecho, Toriyama fue asistente de todo lo que fue la serie de Dragon Ball. Él supervisaba la historia, él supervisó los dibujos, hacía las correcciones a los bocetos. O sea, en realidad él estaba muy comprometido incluso con el anime de Dragon Ball. La primera temporada de Dragon Ball tendría 153 episodios y la segunda, la Z, tendría 291. Así que pues eran series que digamos que eran bastante largas. Y muy populares con eso. Largas y populares. Y cuando se terminó la historia original de Dragon Ball, le pidieron a Toriyama que por favor pues lo siguiera haciendo.
Pero de por sí Toriyama se dice, aunque es más un rumor que otra cosa, pero él mismo ha dicho que si no le gustaba ya para ese entonces trabajar tanto de Dragon Ball, que después de la saga de Freezer él tenía planeado el final. Y es que sí se notaba la coherencia y la progresión desde el Goku chiquito hasta la saga de Freezer. Todo era como que muy lineal e iba todo como hacia la misma vía. Pero ya a partir de la saga, la que sigue, la de Cell, está muy bien hecha, pero sí se nota como que, mira, de repente llegaron del futuro y llegó el hijo de Vegeta y dijo, no, ¿sabes qué? Goku se va a morir, vamos a hacer esto y va a haber un clon que tiene todas las células de los más fuertes. Y luego la de Majin Buu la hizo ya casi como un chiste. O sea, ya no sé qué villano poner, pondré a un gordo que convierte a la gente en chocolates. Entonces, porque ya estaba harto de trabajar en Dragon Ball. Por eso cuando le insistieron que siguiera la obra, él dijo, no, ya no quiero, esto me ha pasado factura en mi salud, esto me ha pasado, no he podido trabajar en cosas que yo realmente quiero, así que de verdad no quiero seguir. Y le dio los derechos a Toei, que es la compañía que hace el anime, para que hicieran una continuación sin que él tuviera que estar involucrado en la historia. Esa continuación la conoceríamos como Dragon Ball GT, que es completamente, por así decirlo, inventado por otras personas que no son él, que no es Toriyama. Él apoyó en diseños y en la base del principio de la historia, pero fuera de ahí, él quiso estar lo más ausente posible de esa obra. De hecho, una de las cosas que no mucha gente sabe de Dragon Ball GT es que también Toriyama estuvo involucrado en el aspecto de la producción, pero más en un aspecto de supervisión y en no encargándose ni responsabilizándose, sino de viendo que la serie siguiera existiendo y que siguiera adelante, de que no se desviara tanto, digamos, de su visión original, aunque obviamente el Dragon Ball GT no tiene su bendición, pero sí por lo menos, más como, yo diría que es más como un título honorario para que la gente sintiera que Dragon Ball GT tiene la bendición del maestro Toriyama. Y creo una cosa importante que decir es que durante su tiempo de vida original, digamos, en los años 80 y principios de los 90, Dragon Ball llegó a vender 150 millones de ejemplares solo en Japón. O sea, es decir, había más tomos de Dragon Ball vendidos que gente en Japón. Y alrededor del mundo fueron más de 300 millones. Y esto en su tiraje original, sin contar los números de los años después del 2000. O sea, wow. O sea, yo creo que ahorita supera por muchísimo esa cifra. Sí, fácilmente en esa época debió ser, no voy a decir ni siquiera mangas o libros, sino lo voy a poner a nivel literario, de las obras literarias más vendidas esa. Y bueno, después de que Toriyama dejó Dragon Ball, ahora sí se puede dedicar a muchos de esos proyectos que él realmente quería participar. Por ejemplo, uno de los principales que él estuvo liderando fue para la industria de los videojuegos. Y es que ustedes tal vez no lo sepan, pero Toriyama también está muy cercano a muchos videojuegos japoneses que conocemos hoy en día. De hecho, creo que uno de los más famosos fue Dragon Quest, que es uno de estos JRPGs en donde tienes que ir matando monitos para subir de nivel y es batallas por turnos. Estilo, por así decirlo, una referencia es Pokémon o Final Fantasy. Bueno, existe otro que se llama Dragon Quest, que de hecho seguramente ustedes varios lo reconocerán. Y él fue el que hizo los diseños de los personajes. Y también le fue extremadamente bien dentro de Japón. Tanto así que vendió 2 millones de copias en su año de estreno, que es muchísimo. Así que se crearon un montón de secuelas de esta historia, que tanto así que incluso hasta el día de hoy siguen saliendo de vez en cuando alguno que otro videojuego de Dragon Quest. Luego participaría en otros juegos como Terranigma y sobre todo uno muy famoso llamado Chrono Trigger. De hecho, abundando un poquito lo que dijo Panic anteriormente, en el caso de Dragon Quest y Chrono Trigger son del estudio Square Enix, que lo conocemos así el día de hoy, en esa época se llamaba Squaresoft. Y ellos eran los líderes y eran los mejores en desarrollar juegos RPGs. Bueno, antes de Squaresoft se llamaba Square solamente. Y ellos son los creadores de Final Fantasy. Literalmente la compañía más grande creadora de JRPGs del mundo. Y la razón por la que son los más populares es no tanto por un aspecto de jugabilidad, sino porque ellos tenían una pasión muy grande por escribir buenas historias. Un paréntesis muy rápido. Los que conocen Final Fantasy saben que el Final Fantasy no es una saga lineal. El 1 tiene una historia diferente al 2, el 7 tiene una historia diferente al 10, etcétera, etcétera. Y ellos se enfocan mucho en las historias y Akira Toriyama era fanático de las buenas historias, por lo tanto estableció una relación muy íntima con Square, al punto de que Dragon Quest, a pesar de ser un juego viejito,
las entregas nuevas siguen manteniendo y respetando el diseño de personajes de Toriyama, por la relación tan bonita que tienen. Y algo que también que quiero comentarles antes de contarles un poquito sobre Chrono Trigger es de que el estilo visual de Akira Toriyama es muy constante entre todas sus obras. Hay muchos mangakas que en una historia tienen un estilo de dibujo e intentan cambiarlo lo más posible en otra historia, o de plano buscan a alguien más para que ilustre sus historias. En el caso de Toriyama, supongo que entendió que, o bueno, más bien yo siento que su estilo visual para él era muy importante porque era parte de su identidad. Así que cuando ustedes vean algún juego o alguna serie donde digan, oye, se parece mucho al dibujo de Dragon Ball, lo más seguro es que lo hizo Toriyama. E incluso si ven los diseños de personajes de este títulos que les comento, Chrono Trigger, se van a dar cuenta que los personajes parecen que existen en el universo de Dragon Ball, específicamente del Z. De hecho, él no solamente diseñó los personajes para Chrono Trigger, sino que él mismo se autoinserta en el juego. Él tiene un personaje dentro de Chrono Trigger, que de hecho es el mismo Toriyama, es él, y le hablas y te habla como Toriyama. ¿Igual se llama Toriyama? Sí, es correcto. ¿Cómo se ve? De hecho, voy a poner la versión de video del podcast cómo se ve Toriyama. ¿Es una ranita? No, es él con una gorrita, lentes y tapabocas. Ah, ok. Es como un estilo de easter egg. Pero Toriyama no solamente diseñó los personajes en los sprites, porque este fue un juego originalmente que salió para la Super Nintendo, es un juego bastante ya, tiene sus años. Pero él diseñó los personajes en su arte, en las cinemáticas que tuvo para la versión de PlayStation. Y estas cinemáticas fueron animadas por Toei, por la simple razón de que querían que tuviera la misma calidad de animación y de diseño visual que tiene Dragon Ball. Y Toriyama se enamoró tanto de Chrono Trigger que él negoció con Square para poder hacer cinemáticas de cada momento importante del videojuego. Él tomó mucha inspiración de Dragon Ball que se nota mucho dentro de Chrono Trigger. Pero una de las cosas más bonitas también es de que él se volvió fanático de esta historia. Es uno de sus trabajos en videojuegos, de lo cual ha dicho que se siente más orgulloso de haber trabajado. Wow. Así que si quieren ver el trabajo de Toriyama, un aspecto visual pero con una historia original, les recomendamos mucho que jueguen Chrono Trigger. En parte me recuerdo que era uno de tus juegos favoritos, ¿no? De la historia. Es correcto. Y de hecho es se considera en general uno de los mejores JRPGs de la historia. Sobre todo de la era clásica. Pero sí es un excelente juego y se ve que Toriyama le puso mucho cariño a este juego. Wow. Y bueno, después de esto, él participó en muchos, pero muchos más one-shots. Entre ellos, uno llamado Kowa, otro llamado Kajika, otro llamado Sandland, que recientemente, de hecho, tuvo una adaptación a película justamente el año pasado. Pero no solo eso, también hizo uno en conjunto con Eiichiro Oda, el creador de One Piece, llamado Cross Epoch. Y entre muchos, pero muchos otros, ¿no? Sashi-san is Good, y otros, muchos one-shots que hizo durante ese tiempo. Participó también en otros videojuegos, como Blue Dragon para Xbox 360. Y una cosa que yo quiero mencionar que no mucha gente sabe, es que incluso él diseñó un carro basado en las ilustraciones de Corporación Cápsula y otras de las dibujos en los cuales él ha participado. Ese auto se llamaba el Q-Bolt, llegaba únicamente a 30 kilómetros por hora y se vendió a $20,000 la pieza. Y aquí está la cosa, solamente se produjeron 9 unidades en marzo del 2005. Entonces, por ahí hay 9 personas con un auto diseñado por Toriyama y que parece de caricatura. Y de hecho, Toriyama mismo dijo que esta fue una de mis mayores genialidades y fue uno de los viajes más emocionales que tuve. Jamás pensé diseñar un carro. Entonces, Toriyama estaba muy feliz por poder, pues, incursionar, ¿no? En literalmente diferentes cosas de diferentes ámbitos. Y en 2009 lo contactó una compañía muy famosa que todos conocemos, que es la 20th Century Fox, los cuales querían hacer una adaptación a la vida real de Dragon Ball. Entonces, con esto en mente, pues Toriyama y Toei se dieron los derechos a la compañía porque pues era muy grande, había hecho ya un montón de películas anteriormente. Y con todo esto, Toriyama se sentía muy emocionado por una película americana con efectos especiales de Dragon Ball. Pero como todos sabemos, esta película se llamaría en un futuro Dragon Ball Evolution, que falló estrepitosamente, le fue mal con la crítica, le fue mal con la audiencia, o sea, con el público, le fue mal financieramente, no vendía casi sus DVDs, o sea,
le fue mal por todos lados. En una entrevista en el 2013, Toriyama dijo que lo que pasó fue que a él lo contrataron de cierta manera como consultor, que él daba sus recomendaciones de cambios, que decía que algunas escenas eran demasiado blandas, que tal parte no se parecía para nada a la obra original, él, pues, sus sugerencias, ¿no? Así como esto no debería ser así, esto no debería ser así, este personaje no debería comportarse de esta manera, y pues que básicamente la 20th Century Fox le decía así como de, es que usted no entiende al público americano, tratamos de hacer que la adaptación pueda adaptarse más a este lado del mundo, ¿no? Entonces básicamente dijo que no le hicieron caso. O sea, que él mandó sus correcciones y que no sabe ni siquiera para qué lo contactaron como productor, sino, no, bueno, no como productor, como asesor, si no lo escucharon, pero para nada, ¿no? Y que literalmente no podía llamar a esa película Dragon Ball. De plano, ni siquiera podía tener ese nombre y que no sentía que se lo merecía. Y fue a partir del fracaso de Dragon Ball y del enojo que Toriyama tuvo por el fracaso de la cinta, porque que haya manchado su obra, que empezó a pensar y empezó a pensar cómo él lo haría, una adaptación live action de Dragon Ball en su cabeza. Y aunque no llegó a ninguna conclusión, lo que sí hizo involuntariamente fue seguir su historia, porque él lo que pensó es cómo sería una adaptación live action de Dragon Ball después de lo que pasó en la saga de Majin Buu, ¿no? Y mientras él pensaba, iba a ser una historia que podría ser para una película. Pero esa historia que podría ser para una película, al final dijo, no, pues estaría mejor, pues en vez de hacerla live action, de una vez hacerla animada. Y es así, señoras y señores, como empezó con él. Y inspirado por su gato, empezó a hacer lo que sería Dragon Ball, la batalla de los dioses. Entonces, el regreso de Dragon Ball a la televisión y a las películas y a todos lados se debe al mal trabajo que hicieron con Dragon Ball Evolution, que lo enojó tanto que se tuvo que inventar básicamente una secuela. Y de hecho esta historia él la presentó en un manga para la edición de 40 años de la Shonen Jump, y a partir de ahí, pues ya en el 2015 es donde se anunciaría la secuela como película. Y bueno, de aquí continuarían todas las historias que conocimos a partir de Dragon Ball Super. Que por cierto, hablando un poquito más de la vida personal de Toriyama, él se casó con una mujer llamada Yoshimi Kato. Esto fue en el 1982, es decir, ya tenía su buen rato estando casado el señor Toriyama. Casi, ¿qué? Ya más de 40 años. Y ella, en realidad, también era una mangaka, que vivía en Nagoya. Y a pesar de que hizo varios títulos y one-shots por ella misma, al final terminó siendo la asistente de Toriyama, sobre todo cuando estuvo durante el tiempo de Doctor Slump. Ella fue su asistente principal, o sea, ya eran pareja para ese entonces y ella le ayudaba haciendo una buena parte de los dibujos. Ya para Dragon Ball sí dio su ayuda, pero no de manera tan constante. Entre ellos dos tuvieron 2 hijos y bueno, a partir de ahí empezaron a vivir en lo que sería la ciudad de Kyushu. Allí, pues bueno, él trataba de no aparecer en nada relacionado con la prensa, daba entrevistas al mínimo y bueno, trataba de mantener su vida lo más privada posible. Le encantaban los animales. Se dice que tenía gatos, perros, peces, su jardín estaba lleno de reptiles, que no mataba a los insectos, que le encantaba tener todo tipo de animales y mascotas y tenía un jardín bastante grande. De hecho, algunas de sus mascotas reales, que fueron gatos, fueron la inspiración para el maestro Karin de Dragon Ball y también para Lord Bill, que de hecho ese es uno de los más populares, el gato egipcio que fue la inspiración para Bills. También aparte de eso le encantaban todo lo que eran carros y motocicletas. Él a veces iba a eventos de esto, aunque no los compraba para él mismo, pero bueno, le encantaba estar de cierta manera involucrado en esto y se dice que él no llevaba los carros al mecánico, que él prefería aprender cómo hacerlo y repararlo por él mismo porque le gustaba mucho. Es por eso precisamente que cuando él pudo tener la oportunidad de diseñar su propio vehículo, pues se sintió tan feliz, ¿no? Como comentamos hace rato. Y bueno, también quiero decir que él coleccionaba autógrafos de los mangakas más famosos a los cuales conocía. O sea, si él en un evento se encontraba con un mangaka que él consideraba famoso, le pedía su autógrafo y lo ponía en una colección especial en su casa. Eso se me hizo
bastante bonito. Eso es muy bonito. Dice mucho de su personalidad y su humildad. Sí. Y bueno, a partir de 1980 él se representó a sí mismo en casi todas las entrevistas que se hicieron para revistas y periódicos y dentro de sus propios mangas en los tomos extra como un pequeño robot llamado ¿qué sería? El Robotoriyama. ¿Sí? Robotoriyama. Es que en japonés se dice roboto a robot. Entonces, bueno, es la pronunciación, ya saben que le ponen letras extra cuando terminan en consonantes. Entonces era el Robotoriyama. Que es este monito que seguramente hemos visto en todos lados y desgraciadamente que también vimos en su carta de comunicación de su fallecimiento. Y bueno, toda esta historia concluiría el día 1 de marzo del 2024, cuando pues él se fue de este mundo. Esto ha sido de manera rápida la vida y obra de Akira Toriyama. Yo siento que no solamente vamos a extrañar su obra, sino su esencia en sus obras, ya que vamos a ver a su pupilo Toyotaro continuar con Dragon Ball. Lo más seguro es que como sus obras han causado un impacto tan grande, lo voy a decir así sin un arrepentimiento de la humanidad, seguiremos viendo el legado de Toriyama. Para los que crecimos viendo su obra con su dirección, tendrá un factor nostálgico, pero también tendrá un factor y es que no veremos su esencia, su dirección, esa parte de él en sus obras. Y no lo digo por desmeritar lo que vaya a pasar, sino de que Toriyama era único en su toda justicia. Entonces seguiremos reviviendo el legado, siguiendo creyendo en sus personajes, sus historias, deseándole a su familia lo mejor, dándole todo el cariño, recordando y manteniendo en nuestros corazones esos buenos momentos que él nos dio y seguir celebrando esta vida que gracias a las cosas que él ha hecho ha podido tener muchas risas, muchos momentos especiales y llenos de inspiración y de magia. Esperemos que descanse en paz y así se lo deseamos y seguiremos manteniendo en alto todos sus proyectos. Creo que todo lo que has dicho y lo que se ha dicho es cierto. El conocer un poco más del lado humano detrás de la figura creo que también es importante. Deja un gran vacío en muchos porque fue la infancia de muchas personas y realmente espero que todas las personas que están atravesando dolor por esta pérdida puedan sentirse mejor pronto. Creo que podemos honrar la vida de Toriyama también viendo hacia adelante y tratando de aprovechar cada día que tenemos. El recordar la fragilidad de la vida también puede ser un momento para apreciar a las personas que tenemos aún con nosotros. Así, darle un fuerte abrazo también a las personas que tenemos mientras las tenemos es un buen recordatorio hoy. Siempre quieran a los que tienen al lado, nunca saben cuándo se van a ir. Recuerden que la muerte es parte del proceso natural de la vida, nos va a pasar a todos, a los que están junto a ti y a nosotros mismos. Y aunque es algo que no podemos evitar, lo que sí podemos hacer es justo lo que dijo Boyd, aprovechar a cada persona a nuestro lado al 100% cada día que tenemos. Trata de evitar pelearnos o discutir por cosas tontas y simplemente tratarnos de pasarla bien, porque eso es lo que vamos a recordar, eso es lo que se va a quedar en nuestros corazones. Eso fue lo que nos enseñó Goku y Toriyama. Chicos, con esto pues un pésame yo creo que para el mundo entero, porque ha perdido uno de los seres humanos más grandes que ha existido. Y eso ha sido todo por el episodio de hoy. Chao. Adiós. Chao, Su. Chicos, ya en este pequeño outro del podcast queremos anunciarles que obviamente este episodio salió en una ocasión por todos sus méritos especial. Queríamos pagarle tributo como se merecía, aunque merece más el maestro Toriyama. Este no era el episodio que tenemos planeado para esta semana, por lo cual nuestros planes se recorren una semana. El próximo episodio vamos a hablar sobre el live action que pasó de Avatar a la leyenda de Aang. Y el episodio del cual especial que hemos hablado sobre ver sus recomendaciones de anime con presentaciones de Canva va a pasar para dentro de otra semana. Si quieren participar mandando sus recomendaciones de anime hechas con presentaciones, las reglas pueden encontrarlas en el apartado de foro del Discord de Panic Flash. Está en la descripción de este episodio. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión especial. Sé que todos estamos pasando por esto a nuestra manera, pero recuerden, sigan sonriendo, sigan pasándola bien. Gracias por su apoyo nuevamente. Nos vemos en el próximo episodio, ahora sí, en un martes. Nos vemos, pásenla bien.